¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Soy su servidor, el maestro en ciencias Marco Ignacio Alcántara García. Es un gusto darles la más cordial bienvenida a nuestra sesión del día 16 de abril a nombre del Tecnológico Nacional de México y del Instituto Tecnológico de Gustavo Amadero. Bueno, en primer término tenemos que abordar los aspectos generales pendientes con relación a nuestro plan de trabajo a distancia, recordándoles dar seguimiento a nuestras actividades planeadas y enviar a la brevedad todos los trabajos que tenemos preestablecidos de acuerdo a nuestro plan que desarrollamos antes de salir de vacaciones. Pero bueno, no, en realidad insistir que no son vacaciones, sino es un proceso en el cual debemos de resguardarnos en casa para salvaguardar la integridad de toda la comunidad tecnológica. Y bueno, con relación a estas actividades del plan de trabajo programado, hasta el día de hoy el comunicado oficial es el regreso a clases el día 30 de abril. Por lo tanto, tenemos todavía una holgura de aproximadamente 2 semanas para la entrega de las actividades. Lo sugerido es que para el día 30 de abril yo tengo que tener las calificaciones en la plataforma. Espero que todos envíen sus distintos trabajos en ambas materias de acuerdo a lo que programamos. Hubo una modificación que referimos en nuestra última sesión por YouTube, por lo cual, bueno, pues hay que estar pendientes de los comunicados por parte de los canales oficiales establecidos por el Tecnológico Nacional de México y por el ITGAM, ¿no? En este caso, sugerir estar verificando de manera constante, ¿no? las notificaciones, que en realidad, bueno, pues son de manera muy general establecidas hasta el día de hoy, el 30 de abril. Esperamos si existiera otro comunicado oficial, bueno, lo comunicaríamos por esta plataforma y también por nuestros grupos. Recordar que nuestras vías de comunicación es el grupo de WhatsApp establecido para las materias de IGEM, que en este caso sería instrumentos de presupuestación, ingeniería económica, y también tienen mi correo electrónico, mi perfil de Facebook y bueno, el de YouTube, donde también estaré recibiendo a partir del día de mañana nuestras dudas, a fin pues bueno de garantizar que existe una evidencia de nuestro seguimiento, ¿no? Insisto también de manera muy personal en que bueno, se resguarden en casa, que aprovechen este tiempo para programar nuestras actividades, para seguir desarrollando nuestros planes de trabajo, que en el caso, por ejemplo, de ingeniería económica es un trabajo bastante extenso. Bueno, de manera general, esos serían los aspectos introductorios de la sesión del día de hoy. Y bueno, reiterar que estaríamos en comunicación en caso de que existiera alguna otra indicación con respecto al regreso a las actividades. Bien, la sesión del día de hoy es un caso práctico. Traté de generar un planteamiento que fuera general para ambas materias. Desde luego que, bueno, el aprovechamiento o el beneficio para el estudiante es distinto en cada una de las dos asignaturas. Sin embargo, considero que, como sabemos, ambas materias pertenecen no solamente a la misma programación reticular, sino que requieren el mismo espectro de conocimiento previo, ¿no? En las categorías generales, ya saben, de análisis financiero, de contabilidad, ¿no? De administración general, por lo cual creo que este ejercicio es muy especial. Nos va a permitir conocer de manera general cómo se realiza una prospección de escenarios financieros que, bueno, pues va muy de la mano de los presupuestos. Recordar que, bueno, el presupuesto, a fin de cuentas, existen distintos tipos de presupuesto. Existe un presupuesto operativo, existe un presupuesto financiero, ¿no? Existe un presupuesto estratégico. De acuerdo al material que les envié, espero que hayan tenido la oportunidad de revisarlo para que, bueno, tengamos el bagaje por lo menos teórico hasta el día de nuestra sesión.
Y bueno, el presupuesto pro forma, que los estados financieros pro forma, que son un presupuesto que no es de índole netamente administrativo, sino ya implica la generación de una proyección de acuerdo a la normatividad establecida por, en este caso, el CINIF, de acuerdo a los principios, ¿no? Y los distintos boletines establecidos para la proyección de estados financieros. Son elementos que van muy de la mano. Sin embargo, bueno, nuestro enfoque en este caso, por ser materia de gestión empresarial, de ingeniería en gestión empresarial, se prefiere o se prevé la proyección de información financiera para la toma de decisiones, como lo vimos en nuestra sesión anterior de presupuesto base cero. Bien, recordar que en el caso de instrumentos de presupuestación, que son las dos sesiones que tuvimos anteriormente, de acuerdo a lo que habíamos programado, se entiende que busca atacar, ¿no? O observar lo previsto en la unidad 3 y 4, ¿no? Fundamentalmente en la unidad 3, es decir, a analizar las diferentes metodologías para desarrollar un presupuesto mediante un análisis de costo-beneficio, mediante las proyecciones necesarias. En este caso escogí para fines de eso, pues una pequeña práctica de costos. ¿Por qué costos? Porque bueno, costos es un instrumento que al día de hoy debemos de tener claramente dominado, o si no, por lo menos tenemos que tener nociones muy particulares con respecto al tratamiento de los diferentes elementos de los costos. Y en el caso de instrumentos de presupuestación, recordarles que tenemos que entregar, por lo tanto, los mapas de la unidad 3, 4 y 2 trabajos. El primero con relación a presupuesto base cero, que es el que solicité en nuestra sesión a distancia anterior, donde lo que les pedía era generar una proyección. Dentro de esa proyección, establecer un escenario inicial y un escenario futuro con respecto a un proceso productivo, a fin de poder observar un beneficio, ¿verdad? De acuerdo a los indicadores, que son muy importantes. Recordar que el indicador generalmente más importante en las empresas lucrativas es pues de la tasa de retorno, el rendimiento marginal, dependiendo de las características. Pero bueno, no solamente existe ese indicador, sino existen muchas razones financieras y otros tantos KPIs que nos pueden ayudar a tomar decisiones. Entonces, bueno, recordar que se prevé para el día 30 de abril que yo tenga las calificaciones arriba. Por lo tanto, bueno, insisto que tentativamente el día 27 de abril ya tengamos enviados, ¿no?, al correo que les indiqué, los mapas de unidad 3 y 4 en su cuaderno, y que, bueno, tomen fotografía de esa evidencia y me lo hagan llegar a la brevedad. Con relación a los otros dos trabajos, al de presupuesto base cero y flujo de efectivo, también son en el cuaderno. El de presupuesto base cero, si quedó duda con respecto al material que les hice llegar y la explicación muy general que di en nuestra anterior sesión por YouTube, pues bueno, el día de hoy espero que quede con mayor claridad, ¿no? o mayormente aclarado el objetivo del presupuesto base cero. Es decir, a través de una serie de indicadores que vamos a proyectar a través de este ejercicio, lograr generar un análisis funcional, un análisis sustentado de por qué realizar o no una inversión o un financiamiento. Entonces, bueno, de manera general, en cuestión de presupuestos, estos son elementos de juicio para realizar el presupuesto base cero. Y con relación a nuestra otra materia, que es ingeniería económica, pues lo que vamos a observar es el funcionamiento de la estructura financiera, es decir, de qué manera vamos a obtener fondos para asegurar la viabilidad de un plan de negocios, y si vamos a realizar una inversión determinada, como la veremos a continuación, de qué manera el financiamiento y la carga financiera generada por dicho apalancamiento beneficia al costo-beneficio. Es decir, no vamos a invertir de manera ciega y no vamos a obtener créditos de manera ciega. El objetivo, de manera general o a grosso modo, es
obtener fondos para que con esos fondos generemos un proceso productivo que pueda ser benéfico para la entidad. En cuestión de la materia de ingeniería económica, pues hay que recordar que tenemos también la unidad 3 y 4 y además un trabajo que es el que tienen que estar ya empezando a desarrollar. Lo preveíamos que fuera también en equipo o de manera individual. Desde luego que mientras los equipos se conformen con mayor número de integrantes, pues bueno, la exigencia será mayor con respecto al contenido y a la proyección de los escenarios. La evaluación del costo-beneficio, que es la unidad 4 de Ingeniería Económica, también prevé elementos de proyección de escenarios. Entonces, digamos que a grosso modo, o generalizando, el objetivo de nuestra sesión a distancia, pues es establecer el planteamiento de un estudio de caso, de un proceso productivo, que en este caso será una panadería casera que se dedica a hacer bolillos. Entonces, bueno, imaginen ustedes que tienen al inversionista, al dueño, que estamos previendo que sea en este caso una persona física. Una persona física, a diferencia de una persona moral o jurídica, es un individuo y su capital no es social, sino es privado. Y al tener un capital privado que preponderantemente busca generar estabilidad inicial, es difícil que una persona física o una pyme genere una entidad lucrativa que tenga altos rendimientos de manera inicial. Por eso estamos planteando en el ejercicio del día de hoy un pequeño panadero que empieza con un horno donde caben 2 charolas. Explicaremos a continuación de qué se trata el proceso productivo, cómo desarrollamos los cálculos. Y bueno, recordar que este elemento en realidad para el caso de ingeniería económica no implica o no estaba previsto en la realización de esta sesión a distancia, pero a solicitud de ustedes y a fin de que también contenga la sesión elementos que les permitan desarrollar el trabajo que está previsto, que recuerden que está conformado por 2 partes, un pequeño archivo de Excel donde lo solicité todo el aspecto cuantitativo, ¿no? Es decir, la proyección financiera, la proyección funcional, para establecer el proceso productivo. Se recomendaba que fuera un proceso industrial, pero bueno, también puede haber procesos de maquila que sean complejos, donde exista fundamentalmente como común denominador una inversión en infraestructura productiva, a fin de, a través de ese elemento, poder hacer los escenarios necesarios para evaluar la viabilidad de un proyecto de inversión. Desde luego que hay que agregar o acentuar el aspecto de la inversión y del financiamiento necesario para desarrollar dicha inversión. En el caso de este plan de negocios también es necesario, adicionalmente, aparte del documento de Excel, que bueno, yo les sugiero que lo pueden seguir de acuerdo al archivo que les envié. Al grupo les envié 2 archivos que los explicaré a continuación, pero pueden darse una idea de cuál es la estructura de un plan de negocios y de una proyección financiera en el proceso productivo de acuerdo a ese archivo. Sin embargo, en el aspecto del planteamiento cualitativo, y me refiero a cualitativo por ser un poco reduccionista, porque en realidad me refiero a todo el plan de negocio en el aspecto del solventar la idea de la misión, la visión, el proceso productivo, la estructura organizacional. Y bueno, este aspecto de la planeación, que la planeación hay que recordar que a pesar de que el presupuesto es un instrumento, la planeación prevé elementos que son de índole subjetivo, ¿no? Que identifican las necesidades, en este caso del inversionista, y la inversión realizada para, a través de identificar y encarnar esa estructura financiera y traducirla en un proceso, garantizar que pueda ser viable. Por lo tanto, toda esa parte que también les recuerdo que ya la tienen ustedes, es importante en la entrega con relación a la materia de ingeniería económica. Bueno, entonces vamos a explicar finalmente en esta primera sesión, porque bueno, a pesar de ser una sesión, decidí dividirla en una serie de videos. Este es el primero de ellos, a fin de que podamos
hacerlo de manera dinámica y que no llevemos una sola sesión tan larga, aletargada, donde tengamos que explicar todos los cálculos de principio a fin. Hay que recordar que, bueno, por eso les envié la información en Excel, que está contenida fundamentalmente en dos archivos. El primer archivo, que, pues bueno, de manera general ya lo tienen ustedes, es el que nosotros llamamos planteamiento. En este archivo de planteamiento, que sería nuestro primer elemento, tenemos nuestras generalidades, que ya las abordamos. Tenemos nuestros archivos, que serían dos. Uno que se llama planteamiento y otro que se llama proyección. Entonces vamos a tratar primeramente qué es el contenido del planteamiento, ¿no? Y bueno, dentro de este planteamiento recordar que el estudio de caso está observando una panadería casera que se dedica a fabricar bolillos. Dentro de este archivo inicial, o este primer documento que les envié, pues bueno, vamos a encontrar de manera inmediata en la primera hoja de Excel del libro denominado planteamiento, una hoja que se llama instructivo, donde viene, pues bueno, el soporte, ¿no?, de todo el estudio de caso, de qué manera se va a desarrollar, cuáles son las instrucciones, donde vienen algunas fechas que, bueno, espero que ya las hayan previsto, y viene en particular, por si generara duda con respecto a las dos materias, viene cuáles son sus incidencias o cuáles son sus alcances tanto en la materia de instrumentos de presupuestación como en la materia de ingeniería económica. La práctica, pues bueno, de manera general contiene dos archivos de Excel que, bueno, deben de ser explorados y comprobados por el alumno, vienen formulados, a fin de que también, bueno, nosotros tratemos de entender el proceso. Y yo creo que no hay mejor manera que arrastrando el lápiz. Sin embargo, por la dimensión y el tamaño de nuestro estudio de caso, debido a que se generan o se plantean 5 escenarios, es necesario utilizar este tipo de herramientas tecnológicas que definitivamente sabemos que son esenciales. Entonces, bueno, el primer archivo contiene los datos entregados por el cliente, que es exactamente este planteamiento, ¿no? En este instructivo, entonces, lo que vamos a encontrar de manera general son cuáles son los elementos generales, ¿verdad?, establecidos por el cliente, qué es lo que él quiere invertir, en qué quiere invertir y por qué quiere invertir en ello. Y también vamos a encontrar, ya en cuestión del aspecto académico, cuáles son los aspectos tanto para instrumentos de presupuestación como para ingeniería económica. Es decir, en qué vamos a trabajar en cada una de las dos materias, a pesar de que estemos observando de manera común una misma práctica. Pues bueno, el enfoque que debemos de tratar de dar en cada una de las dos materias es distinto. De manera inmediata, después de este instructivo, ustedes van a encontrar los datos iniciales. Es aquí donde van a prever o van a encontrar de manera visual primero las características del producto terminado. Es decir, que es un bolillo, su precio de venta es de 5 pesos, ¿verdad?, sus dimensiones y el gramaje, ¿verdad?, y el tiempo de elaboración. Decir que, bueno, esto es muy importante, porque en el momento en que nosotros establecemos un plan de negocios, una proyección de un proceso productivo, lo primero que tenemos que establecer, determinar con claridad, es los atributos que contiene el producto terminado. El bolillo, de alguna manera establecemos un precio promedio de venta, que desde luego ustedes los van a encontrar desde 1.50, ¿no? Pero este bolillo, como es casero y está enfocado a un público determinado, a una zona determinada, su precio de venta promedio es de 5 pesos. Su dimensión es de 15 por 7 centímetros. Su peso es de 62.5 gramos y su tiempo de elaboración son 15 minutos. Hay una charola donde vamos a hornear a continuación en la siguiente
proyección de esta sesión, o en la segunda parte, hablaremos ya del proceso productivo, pero bueno, de manera general, en cada charola caben 12 bolillos. Entonces, este sería nuestro primer elemento. También aquí mismo vamos a empezar a tratar ya los elementos de la maquinaria y los datos con relación a la capacidad de producción. Yo sé que ustedes, les sugiero que tengan a la mano el archivo de Excel que les envié para que vayan revisando el tratamiento del estudio de caso conforme yo voy avanzando en el desarrollo de la explicación. Entonces, bueno, esta es nuestra primera sesión, no nuestra primera llamada, pero sí, más bien es nuestra última llamada para desarrollar nuestro proceso, nuestros ejercicios. Y les sugiero que al final de cada una de las sesiones, en los comentarios de YouTube pueden realizar sus preguntas. Desde luego que no es limitativa la idea, ¿no? Pueden también realizar sus preguntas a través de los canales indicados que, bueno, ya conocen. De manera general, esto es la primera explicación de manera general de nuestra introducción. Explico de manera inmediata, sin embargo, vamos a profundizar más con respecto a esta primera hoja que se llama planteamiento, pero bueno, en este planteamiento vas a encontrar el escenario número 1 hasta su punto de equilibrio, es decir, el cliente nos va a dar todos los elementos que él previó o planeó para desarrollar su proceso productivo y nos va a decir, oye, yo preveo comprar este horno, preveo desarrollar este producto terminado, la materia prima es esta, etc. Entonces, a partir de este planteamiento, el cliente nos dice, mi inversión está prevista hasta cierta cantidad, ¿no? Él proyecta tener cierta cantidad de dinero para su inversión inicial, que en este caso, en el escenario 1, son 35,000 pesos. Un poquito más, 35,606 pesos. Que ustedes lo encontrarán en inversión inicial, diagonal 1. Ustedes cuando exploren ambos archivos van a darse cuenta que puse una serie de índices al final de cada hoja dentro de los libros a fin de facilitar el poder encontrar rápidamente en qué parte de los escenarios estamos. Entonces, todo este planteamiento es cuando el cliente te entrega las cifras que él desarrolló y su propuesta de inversión. A partir de esta propuesta de inversión, ¿qué vamos a hacer nosotros, ¿no? Bueno, pues vamos a plantear el punto de equilibrio, que es hasta donde llega nuestro documento de planteamiento, y vamos a desarrollar subsecuentemente los siguientes 4 escenarios que los van a encontrar ustedes en proyección. En proyección vamos a partir del punto de equilibrio del escenario 1, que es el establecido por el cliente. Vamos a hacer un escenario optimista con las mismas cifras del cliente y vamos a proyectar un escenario viable también con las mismas cifras del cliente. Es decir, si realizar modificaciones a la inversión que él está estimando. A continuación, dentro de este mismo archivo número 2, en proyección, ustedes encontrarán los siguientes escenarios, que serían el 4 y el 5, donde ya desarrollamos una propuesta de modificación, que en caso, por ejemplo, de los que están en presupuestos, pues son los elementos del presupuesto base cero, es decir, analizar la carga operativa, la carga financiera actual, y a partir de ella establecer qué posibilidades existen para la mejora del proceso productivo y desde luego proyectar con esas mejoras o con esas modificaciones a la estructura financiera de inversión cómo podría comportarse nuestro plan de negocios. Bueno, esta sería nuestra primera sesión. Espero que de manera inmediata podamos conectarnos a la siguiente, bueno, para abordar ya por completo nuestro primer escenario. Muchísimas gracias.